Ahora, después de eso, quiero que toquemos la escritura de Juan 10, 14 al 16. Alguien que nos ayude a leerlo. Juan 10, 14 al 16. Ya la tengo, la leo. Por favor. Juan 10, del 14 al 16, ¿va? Sí. Perfecto. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. A aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Muy bien, Walter. ¿A qué se refería el Salvador con esta escritura y esta declaración y a quién se la estaba dando él? Pues en este momento, él estaba enseñando a sus discípulos, ¿no? Y cuando se estaba refiriendo él a que tenía otras ovejas, se refería a las personas que estaban aquí en el continente de las Américas. Aparte de eso, también en el libro de Mormón nos ayuda a poder comprender de que habían otras tribus dispersas en ese momento, que específicamente no se mencionan aquí. Entonces, prácticamente es eso lo que nos da a enseñar. Muy bien. Así que Fati dijo algo muy interesante en cuanto al amor que el Salvador tiene por nosotros y por sus hijos. Y ese amor también lo irradió para aquellos que habían muerto y no habían escuchado. La semana pasada lo vimos. Y ahora su corazón se vuelca a las otras ovejas. Si ustedes se dan cuenta, Israel está por acá. Ve mi flechita, ¿verdad? Sí. Más o menos por acá está Israel. Y estamos hablando del continente americano. Una vez el presidente Nelson llegó a nuestra misión y él habló sobre el recogimiento de la casa de Israel y él mencionó algo muy interesante. Él decía, si ustedes buscan en la Biblia los territorios que cada una de las tribus recibió, y empezamos a ver que todas las tribus habían recibido, pero hay una tribu que no tiene, la de José. Y entonces él nos decía, ¿saben por qué José no aparece con una parte en Israel? Porque sus bendiciones están del otro lado del muro. Y está hablando de América, donde todos los descendientes de Leí vinieron acá, o Leí vino para que todos sus descendientes pudieran establecerse. Y eso a mí me impresiona. Ahora, ¿qué principio podríamos encontrar en esta escritura que acaba de leer Walter? Alguien que no haya participado, que quiera hacerlo. ¿Qué principio podríamos encontrar? ¿O qué doctrina? ¿Puedo opinar? Sí, por favor, Donald. Y más hoy que es tu cumpleaños. Doble participación. Ok, gracias. Comúnmente hace un par de días estaba en una videollamada con un converso que tuvimos en la misión y él me hacía esa pregunta porque él estaba compartiendo el evangelio con su papá. Y yo pude volver a leer y encontré un principio, bueno, a mi parecer, ¿no? Es que nuestro Padre Celestial tiene un amor infinito por todos sus hijos, realmente. Entonces, en esa escritura podemos ver el amor del Padre Celestial hacia todos. ¿Por qué? Porque Él tenía personas en el antiguo continente, perdón, hijos, y también tenía otros hijos aquí en las Américas. Entonces, y no es que Jesucristo haya preferido a cualquiera de estos grupos para llegar, sino que él sabía que era necesario mostrarse a las personas de aquí para que todas dieran testimonio de él. Inclusive las personas sabían de Cristo aquí en el continente. Entonces vemos que el amor de nuestro Padre Celestial es infinitamente grande para todos sus hijos por igual, porque a las dos partes del mundo, de los dos continentes, mandó a su Hijo para que era testimonio de él. Entonces el principio es que Dios nos ama a todos por igual.
Excelente, muchas gracias. Gracias, Donald. Vamos a... Sí, alguien más iba a hablar. Fati. Sí. También estaba recordando que en esa parte, en tercer Nefi 11, la verdad que ahí Cristo también se presentó y les dijo, vosotros sois las ovejas, o sea, de las que él había hablado a sus apóstoles, como había leído el hermano Walter en la escritura. Entonces, yo me imagino, wow, cómo se han de haber sentido en ese tiempo los nefitas, como saber de que eran esas otras ovejas. Y que el Señor venía, o sea, también tenía tanto amor por esas otras que estaban allá donde él nació en Israel, igual manera como las de este continente. Y saber que nosotros somos, o sea, somos esa otra oveja, los que continente prácticamente, como es una tierra escogida o privilegiada sobre las demás tierras, por decirlo así. Y ahí se cumple aquella profecía que dice que los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Y es porque el evangelio fue o sea, el Salvador vino y trajo el evangelio acá a este continente. Entonces, para mí, la verdad que yo decía, algunas personas pueden decir, bueno, ¿por qué no nací en China? ¿Por qué no nací en Japón? ¿Por qué no? Pero en lo personal, a mí me hace... Perdimos el audio. En lo personal, dijiste. ¿Cómo? ¿Me escucharon, no? Te quedaste en lo personal y ahí ya no vimos nada. Sí, en lo personal yo me siento feliz de haber nacido en Nicaragua, porque algunas personas pueden decir, bueno, porque no nací en China, en Japón, en Corea, pero la verdad que haber nacido aquí es un privilegio, porque El Salvador nos escogió y yo sé que mi Padre Celestial y Jesucristo me conocen, bueno, nos conocen a todos nosotros. Y yo sé que ellos saben por qué estamos aquí, o sea, por qué yo nací aquí, porque esta es la familia que yo tengo, porque, bueno, el Señor lo deseó así, porque es la manera como nosotros vamos a ir aprendiendo y acercándonos poco a poco hacia Él. Ok, muchas gracias. Gracias, Fati. Pues vamos a leer exactamente lo que Fati acaba de mencionar cuando el Señor vino en tercer Nefi. Y vamos a leer tercer Nefi del 8 al 17. Pero vamos a pedirle, vamos a ver, Selene, si puedes leer tú. Siempre estamos en tercer Nefi 8. Perdón, Tercer 11. Nefi 8. Tercer Nefi 11. Vas a leerme 8, 9 y 10. Le voy a pedir a Daniel si puede leernos el 11, 12, 13. Solo me confirmas, Daniel. Y Anita, tal vez le vamos a pedir 14, 15. Y Jessie Taylor, 16 y 17. Voy. Espero que se les haya quedado porque a mí se me olvidó ya. ¿A quién se los dije? ¿Estamos listos? Voy. Tercer Nefi 11. Sí, soy yo. Aquí estoy. Aquí. 8 al 11. Dice, y aconteció que al entender dirigieron la vista hacia el cielo otra vez. Y he aquí vieron a un hombre que descendía del cielo y estaba vestido con una túnica blanca. Y descendió y se puso en medio de ellos. Y los ojos de toda la multitud se fijaron en él, y no se atrevían a abrir la boca, ni siquiera el uno al otro. Y no sabían lo que significaba, porque suponían que era un ángel que se les había aparecido. Y entonces, y aconteció que extendió la mano y habló al pueblo diciendo, he aquí, yo soy Jesucristo, de quien los profetas testificaron que vendría al mundo. Y he aquí, soy la luz y la vida del mundo. Y he bebido la amarga copa que el Padre me ha dado. Y he glorificado al Padre, tomando sobre mí los pecados del mundo.
con lo cual me he sometido a la voluntad del Padre en todas las cosas desde el principio. ¿El 10 o el 11 leíste? Hasta el 11. Ok. Donde dice, y sucedió que cuando Jesús hubo, ahí, ¿verdad? Ujú. Ok, dice, y sucedió que cuando Jesús hubo hablado estas palabras, toda la multitud cayó al suelo, pues recordaron que se habían profetizado entre ellos que Cristo se les manifestaría después de su ascensión al cielo. Y ocurrió que les habló el Señor diciendo, levantaos y venid a mí, para que metáis vuestras manos en mi costado, y para que también palpéis las marcas de los clavos en mis manos y en mis pies, a fin de que sepáis que soy el Dios de Israel y el Dios de toda la tierra, y que he sido muerto por los pecados del mundo. Muy bien. 14, ¿verdad? Sí, hasta el 14. Muy bien. Correcto. ¿A quién más le pedí? Que lea 14, 15, 16 y 17. Yo ya me olvidé. De hecho, yo ¿Alguien creo que que yo no? era el 15 y el 16. Bueno, alguien que no haya leído. Albert. No, tengo un momentito, presidente. No lo tenés ahí a la mano. Ok, ¿alguien más? Emily o Daniel. Pero no pierdan la lectura porque vamos a seguir leyendo. Bueno, el 15 hasta el 17 Sí. dice, y aconteció que los de la multitud se adelantaron y metieron las manos en sus costados y palparon las marcas de los clavos de sus manos y de sus pies. Y esto hicieron, yendo uno por uno hasta que todos hubieron llegado y vieron con los ojos y palparon con las manos y supieron con certeza y dieron testimonio de que era él quien había escrito los profetas que habían de venir. Y cuando todos hubieron ido y comprobado por sí mismos, exclamaron a una voz diciendo, Hosana, bendito sea el nombre del más alto Dios. Y cayeron a los pies de Jesús y lo adoraron. ¿Escucharon? Sí, al 17, ¿verdad, Daniel? Sí, el 17. Excelente, qué gusto me da oírte. Y Daniel, ¿qué logras aprender de esto? ¿Qué era lo que el Señor estaba haciendo con su pueblo? No, pues, digamos, aquí no habla de la venida de Jesucristo, pues, a las Américas, donde estaba el pueblo de Leí, pues, cuando, digamos, él descendió desde el cielo y él le dijo, yo soy Jesús, pues, Jesucristo, y ellos no creyeron ni nada de eso. Pues, él le dijo, ven, tócame, palpéame, para que ustedes sepan que yo soy el creador, el hijo de Jesucristo, el hijo de Dios, etcétera, algo así. Ay, Daniel, disculpe, estoy un no poco tengas nervioso. pena. No, yo sé. Daniel, ¿cómo afectaría eso no solo en tu vida, en la de todos nosotros? Piensa en eso. ¿Cómo afectaría en tu vida que el Señor te invitara a tocar y palpar sus heridas? Vale, sería algo muy maravilloso en tocar, digamos, la piel de Jesucristo. Sería algo que une un millón. Y ahora puedes ver cómo se sintieron ellos que cayeron al suelo y le adoraron. Excelente. Ahora, Walter, gracias, Daniel. Walter. Ok. Esa pregunta que usted le hizo a Daniel es algo que siempre lo he meditado en mi corazón. Y creo que sería muy difícil que en esta vida pudiésemos tener una oportunidad así, como los nefitas que estaban en la tierra de abundancia en ese momento tuvieron, de poder tocar las manos, poder tocar los pies de él, su costado, y ver que él era Jesucristo, el Hijo de Dios.
pero ciertamente es algo que cada uno de nosotros podemos experimentar espiritualmente. ¿A qué me refiero yo? Es al hecho de que cada uno de nosotros podemos llegar a poseer un testimonio fuerte de todas estas cosas. Una vez que Él nos permite poder saber la verdad, es que podemos sentir en nuestro corazón que estamos grabados en las palmas de sus manos. Y es en ese momento de que nuestro deber sagrado para con Él, poder compartir esas cosas hacia las demás personas. Creo, algo que me sirvió en esta clase es que me miraba hace 8 meses mi nivel espiritual y mi nivel espiritual de ahora, ¿no? Y muchas veces olvidamos con el diario vivir nuestro deber para con Dios, como dicen las escrituras. Somos lentos en acordarnos de nuestro Padre Celestial y de su Hijo Jesucristo cuando todas las cosas nos están saliendo bien, cuando a nivel del mundo estamos teniendo éxito. Y creo que el Padre Celestial siempre nos va a necesitar a nosotros. Y su Hijo Jesucristo también. Y me reconforta y me llena de esperanza, porque el hecho de que yo fuese más espiritual hace 8 meses no quiere decir de que no pueda seguir gozando todavía de la compañía del Espíritu. Y esto es lo que yo quería compartir con ustedes. Gracias, Walter. Entonces todos tenemos la ventaja y la oportunidad de acercarnos a Cristo, de hablar más de Cristo y de testificar de Cristo. Y esa es una de las bendiciones que el Señor nos está enseñando. Muy bien, yo me quedé pendiente con, vamos a ver, ya se me perdió aquí. Vamos a leer tercer Nefi 17. Vamos a ver, ahorita les digo, solo quiero ver. Sí, Jesse me quedó ahí pendiente de leer. Jesse, ¿podría leer tercer Nefi de 17:21? Ok, tercer Nefi 17:21. Sí. Dice, y cuando hubo dicho estas palabras, lloró, y la multitud dio testimonio de ello, y tomó a sus niños pequeños, uno por uno, y los bendijo, y rogó al Padre por ellos. Ahora el 25. Jesse. Y la multitud vio y oyó y dio testimonio, y saben que su testimonio es verdadero, porque todos ellos vieron y oyeron, cada cual por sí mismos. Y llegaba su número a unas 2.500 almas, y se componía de hombres, mujeres y niños. Muy bien. Ahora, ¿qué piensas acerca de que en esta escritura el Señor lloró? Pues me imagino que el espíritu que se sentía en el momento era como, wow, súper elevado, ¿verdad? Y me imagino que lloró también, aparte de sentir el espíritu, sino también, o sea, por tener a los niños ahí con él, al ver que todas esas personas estaban oyendo, estaban atentos de lo que él decía, de lo que él hacía. Y pues me imagino que es algo muy conmovedor porque nos pasa aún a nosotros estando en una conferencia, en alguna clase, leyendo las escrituras, como sentir el espíritu a ese nivel hasta el punto de llorar o de sentirnos muy conmovidos. Entonces, me imagino que para él fue un momento muy conmovedor y súper, súper, súper especial, porque sabemos que el amor que él tiene a cada uno de nosotros es grande e infinito. Es que ahorita que estaban, ¿verdad? Que estaban leyendo esas escrituras, y de cómo, bueno, de los sentimientos del Salvador, estaba recordando, o bueno, estaba también meditando, ¿verdad? En cómo es que el Salvador se sentía en ese momento. Entonces pensé en la palabra compasión, ¿verdad? Es lo que el Salvador sentía. Bueno, así es como lo estaba viendo yo. Entonces, me recordó la escritura, ¿verdad? Que está en Alma 7, en el versículo 12, ¿verdad? Que dice que, bueno, que es famosa, ¿verdad? La escritura comienza desde el versículo 11,
donde comenta que El Salvador saldrá sufriendo dolores y aflicciones y toda clase de tentaciones. Pero al final, ¿verdad? Dice que para que sus entrañas sean llenas de misericordia y sepa socorrer según la carne a los de su pueblo. Entonces, cuando estaba leyendo esa escritura, ¿verdad? Sentí la impresión de que, ¿verdad? Y la confirmación de que todas esas cosas se estaban confirmando también en ese momento, porque El Salvador realmente estaba lleno de misericordia para con todos nosotros. Bueno, está también. Gracias, Celestino. Fíjate que yo estaba recordando la escritura donde El Salvador encuentra a las hermanas de Lázaro. Y ya lo habíamos mencionado en clases anteriores, ¿verdad? Él las abraza y llora con ellas. Y él, ¿cómo les podría decir? Él nos permite que pasemos esas situaciones porque es parte de, pero también él tiene mucha compasión de lo que nosotros estamos pasando. Estamos viviendo en un mundo convulsionado y él tiene mucha compasión. Y ese mismo amor yo puedo sentirlo cuando él empezó a ministrar uno a uno. Y esa parte de ministrar uno a uno y que les invitara a tocar sus heridas y luego bendecir a sus niños y la bendición de que bajaron ángeles. Me imagino que esa experiencia fue tan espiritual que también dice que no hay palabras como escribir y describir lo que ahí se vivió. Y pienso que hay momentos sagrados en nuestra vida donde Él nos ministra personalmente. Y sé que todos hemos tenido esa bendición en algún momento de nuestra vida, alguna desesperación, alguna dificultad. Él ha sentido esos dolores y Él ha sentido ese sufrimiento con nosotros. Y yo no dudo que Él llore y sus entrañas están llenas de compasión. Brendita, ¿podría leerlo? Sí, con mucho gusto. Solo antes voy a hacer un pequeño comentario rápido también acerca de esto, que siempre me ha impresionado esta parte que dice que había un poco más bueno, habían unas 2.500 almas, ¿verdad? Ajá. Precisamente que él invitó a tocar, a palpar a uno, sus heridas, a uno por uno, ¿verdad? Y bendijo acá a los niños uno por uno también. Entonces aquí nos damos cuenta que el amor de Jesucristo es tan maravilloso y tan grande que Él nos ama y se preocupa por cada uno de nosotros. No es por grupo, ¿verdad? Sino que es uno a uno. Muy bien, ahora voy a leer algo que compartió, una experiencia que compartió el Rasband. Dice, durante los últimos meses de nuestra misión, pasamos por algo, él era presidente de misión, ¿verdad? Pasamos por algo que nos enseñó nuevamente este profundo principio de que Dios conoce y ama a cada uno de nosotros. El elder Neil Maxwell iba a Nueva York por asuntos de la iglesia. Voy a cambiar estos lentes. Okay. Y se nos informó que también deseaba tener una conferencia misional. Estábamos tan felices de tener la oportunidad de escuchar a uno de los siervos escogidos del Señor. Y se me pidió seleccionar a uno de nuestros misioneros para que ofreciera la primera oración en la reunión. Pude haber elegido al azar a uno de los misioneros, pero sentí que debía meditar y orar para seleccionar a uno que el Señor querría que yo llamara. Al revisar la lista de misioneros, se presentó claramente un nombre ante mí, el elder Joseph Apia, de Ghana. Él fue el que sentí que el Señor deseaba que orara en esa reunión. Antes de la conferencia de misión, durante una entrevista regular con el elder Apia, le dije que había sido inspirado a pedirle que ofreciera la oración. Asombrado y con humildad en sus ojos, empezó a llorar profundamente. Un poco sorprendido por su reacción, empecé a decirle que no se preocupara, que no tenía que dar la oración, pero me dijo que le encantaría darla, que su emoción se debía al amor que sentía por el elder Maxwell. Me dijo que este apóstol es muy especial para los santos de Ghana y para su propia familia. El elder Maxwell había llamado a su padre para que fuera presidente del distrito en Accra y había sellado a su madre y a su padre en el templo de Salt Lake.
Yo no sabía nada de lo que acabo de relatar sobre ese misionero y su familia, mas el Señor sí. E inspiró a un presidente de misión en favor de ese uno, un misionero que pasaría por una experiencia que atesoraría durante toda su vida, una experiencia que edificaría su testimonio. Muy bien. Muchas gracias. Ahora, tal vez alguien quiera compartir una pequeña experiencia donde ha sentido que el Señor lo ha ministrado personalmente. Sí, yo. Bueno, una experiencia que tuve hace un par de días cuando fui al templo es que me encontraba en los jardines orando y tenía muchas preguntas. Entonces solo me senté y me aislé de donde estaba todo el grupo de jóvenes que fuimos a la excursión y comencé a preguntar a mi Padre Celestial. Entonces en eso que estaba orando se me acercó una joven que no era de mi barrio, de hecho no es de aquí, de la ciudad en donde yo vivo. Entonces ella me confundió con otra joven y me llamó de un nombre que no era mi nombre. Entonces yo como, bueno, está bien, sentate y platiquemos. Entonces comenzó a hablar conmigo y a pesar de que ella no me conocía a mí, yo no le conocía a ella tenía un espíritu muy grande. Solo llegó y realmente sentí un espíritu muy grande en ella. Y al comenzar a hablar y cuando ella comenzó a compartir experiencias espirituales conmigo, sentí que esas experiencias fueron la respuesta por la cual yo estaba esperando y por la cual yo acababa de orar. Y sentí como Dios me ministraba y me hablaba por medio de esa joven, cómo la había usado como instrumento en sus manos. Y sé que no fue una coincidencia que llegara hacia mí con justo las respuestas que yo necesitaba a mis preguntas. Muchas gracias. Y entonces ahí podemos ver cómo el Señor nos habla y nos habla a la mente y al corazón también, ¿verdad? Pero por medio de otras personas. Y por eso es vital el poder entender a los profetas videntes y reveladores y al profeta. Yulisa o Alison, desde la cámara de ustedes, ¿quién va a hablar? Yo voy a hablar la Yulisa. A Yulisa. Sí, Dinos. estaba recordando también, ahorita que ella estaba hablando, de que yo tengo una experiencia en el templo. La primera vez que fui, eh, yo había salido de los bautismos y me encontré con unas hermanas misioneras que andaban visitando y estaban con unos investigadores. Entonces les estaba enseñando la alrededor del templo y les estaba enseñando, él les estaba explicando todo lo que que se hacía en el templo. Entonces yo llegué y los saludé a las hermanas, saludé a los investigadores y las hermanas me dijeron de que ellos estaban conociendo. Y recuerdo de que como recién salí del templo, yo andaba el pelo mojado y todo. Entonces estaba como, el espíritu estaba conmigo y estaba llena pues del espíritu. Y yo recuerdo que yo solo abrí mi boca y yo les dije muchas cosas a ellos y fueron muchas cosas bonitas sobre mi testimonio. Di mi testimonio sobre todo lo que había hecho. Y yo solo tenía en ese tiempo 15 años y yo les dije todas esas cosas a ellos y yo solo miré que ellos se pusieron a llorar porque yo les estaba transmitiendo mi espíritu, como el espíritu, ese gozo se lo estaba transmitiendo a ellos también. Entonces, hoy es hoy en día y todavía lo recuerdo porque yo a veces me pregunto que si esas personas, ¿será que se bautizaron o no? Pero esa es una bonita experiencia que yo tengo del templo y de ministrar, ¿verdad? Porque yo les estaba enseñando sobre mi experiencia que había vivido yo anteriormente cuando me bauticé y todo eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Selene, qué bonita experiencia. Sí, fue muy bonita, la verdad. Y bueno, yo quería compartirle algo más o menos reciente. Yo estaba sintiéndome bastante agobiada con muchas cosas que tenía que hacer el año pasado y sabía lo que tenía que hacer o hacia dónde quería ir, pero sentía que no podía o que no sabía cómo ejecutar los planes que tenía y me sentía muy ofuscada, muy presionada. Y yo recuerdo que oré lo más honestamente con el Señor que pude
y le dije que él sabía lo que yo necesitaba y que yo creía en él, confiaba en él y cómo él había hecho muchos milagros antes en mi vida, que esta vez no iba a ser diferente. Y que tal vez para mí en ese momento era muy difícil, para mí era muy difícil, pero yo sabía y confiaba que en un momento iba a salir a la luz con la fuerza de él. Y solo le dije todo lo que sentía, que confiaba en él, que me diera la fuerza. Y eran tantas preocupaciones, eran bastantes problemas familiares que también estaba pasando. Y no me sentía lista o abierta para conversar con alguien, así que solo le hablé a él y no sé, yo sentí que él me consoló, yo sentí, no puedo explicar el sentimiento, solo sentí que después de orar y llorar también, sentía que me sentía aliviada. Y aunque nada se había resuelto todavía, solo sentía que me sentía consolada, no tengo cómo expresar lo que sentí y estaba alegre a pesar como la preocupación dentro de mi pecho. Esas lágrimas se convirtieron como en alivio, en paz, en tranquilidad. Y bueno, fue un tiempo difícil, ahora las cosas ya han acontecido mejor, pero estoy muy agradecida por esos sentimientos que el Padre Celestial directamente hizo sentir en mí. Yo lo amo y sé que Él nos ama y es bonito poder tener esa experiencia. Qué bonita experiencia, cómo nos ministra Él en cosas tan sencillas. Y a los nefitas hizo algo muy interesante. Él les ayudó y les declaró su doctrina. También los ministró y les dio el sacerdocio. También les dio el equivalente al Sermón del Monte. También sanó a muchas personas, administró la Santa Cena, enseñó acerca del convenio del Padre y de congregar a Israel. Dio mandamientos de que ciertas escrituras se añadieran al registro de los nefitas y dio el mandamiento de que la iglesia llevara su nombre. Así que él no solamente los ministró con sus niños ni con ellos personalmente, sino les enseñó aún más. Y qué bendición poder ser ministrados. Una vez mi hijo me preguntó, papá, cuando uno tiene problemas va con el obispo, ¿verdad? Sí, y él no ayuda a uno. Sí, él lo ayuda a uno. ¿Y quién ayuda? ¿Y quién te ayuda a ti como presidente de Estaca? Me dice. Bueno, puedo ir con el obispo también, ¿verdad? Pero también voy con el Señor. Y entonces yo siento cómo el Señor nos ministra. Hoy tuve una de las hermosas experiencias. Estoy aquí en Lago Salado, como les dije a todos al principio, estoy en la conferencia. He estado hoy en la reunión de líderes a nivel mundial y ha sido impresionante ver a tanto varón, tantos hombres dignos con el sacerdocio, pero sobre todo sentir el amor del profeta y de los apóstoles. Hoy entramos a la hora que era el almuerzo y nos topamos con el elder Eyring. Iba yo con el elder Poncio y nos dio la mano y nos dio un abrazo. Y nosotros sí, pero él iba entre toda la gente, iban saliendo. Y cuando pasamos a un lado en un corredorcito, habían 2 mesas y aparece el elder Bednar y me da un gran abrazo. Miren qué cosa más hermosa. Y ahí abraza a elder Poncio y empezamos a ver a todos. Son personas tan especiales. Yo puedo testificar que yo he sido ministrado hoy y qué bendición poder ser un testigo de Jesucristo. Hoy hemos aprendido un poco más acerca de Él, pero sobre todo a sentirlo. Yo estoy tan agradecido por su sacrificio y por su amor. Y ojalá pudiera ser digno de tocar tan solo sus pies, sus cicatrices. Pero creo que todos tenemos la oportunidad de ser ministrados. Y yo les pido que no pierdan la fe. Habrán días difíciles, pero el Señor está con nosotros. Yo puedo decirles que esta es su iglesia, que hay un profeta viviente sobre la faz de la tierra y que toda la tierra tiene un representante con el sacerdocio que ministra a cada uno de sus hijos. Siento un gran compromiso en todas las cosas que estoy aprendiendo. Mañana tendremos una reunión con los apóstoles. Escucharemos sus testimonios y también los de la primera presidencia. En eso se basa esa reunión. Y disfruten la conferencia. Yo voy a tener esa hermosa experiencia. La primera vez que vengo a una conferencia, he venido ya, es la segunda vez cuando servimos una misión,
pero yo puedo decirles desde que el momento que el avión aterrizó, se siente sagrado este lugar. El templo está siendo remodelado. Qué impresionante cómo llevan los cimientos. Y recuerdo el discurso del presidente Nelson. Todos necesitamos reforzar nuestros cimientos. Y aun cuando lleve mucho trabajo, escarbar y hacer tantas cosas, tenemos que hacerlo fuerte. Y como dijo Walter, a veces sentimos que hemos perdido la espiritualidad que teníamos, pero no la hemos perdido. Tenemos la oportunidad de tener todos los días las escrituras. Oren, lean. Y me da mucho gusto tener aquí a Daniel, que no había estado con nosotros. Bienvenido. Me da gusto que Donald sea su cumpleaños. Yo me disculpo por si no tenemos la fecha de todos, pero ya la presidencia va a tener la fecha de todos los cumpleaños. El 13 nos vamos a poner al día ahí con los pasteles y vamos a tener una piñata. Yo les voy a tener una piñata a los cumpleañeros. Y por lo menos cada 2 meses o deberíamos de tener esa reunión. Pero yo quiero testificarles que Jesús es el Cristo. Él es nuestro Salvador. Y Él resucitó para que nosotros pudiéramos hacerlo. Él rompió esas ligaduras. Él es nuestro Salvador. Y lo amo. Siento tanta gratitud por Él. Y les invito a sentirla en la conferencia. Hay un mensaje para nosotros ahí. Así que el Señor les bendiga. Y en la próxima clase les voy a contar qué más pasó. Y vamos a tener preguntas. Así que ojalá podamos compartir todo esto con ustedes. Y comparto mi testimonio. Y amo a mi esposa. Hoy aprendí más acerca de amarla más, porque ella es el amor de mi vida y la oportunidad que tengo para ser eterno con ella. No puedo hacerlo solo, no puedo, definitivamente. Y no sería lo que soy sin ella. Así que te amo, Brendita, y comparto mi testimonio en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Creo que mayor testimonio de aspirar a lo eterno no podemos tener, jóvenes, como lo que acaba de decir el del Vázquez, ¿no? Bueno, fue maravillosa la clase. En lo personal, como lo dije antes, me sirvió muchísimo. Me ayudó a poder detectar qué cosas tengo que mover de mi vida. Dame este monte, como dice el lema de los jóvenes, ¿no? Entonces, creo que muchos de nosotros tenemos montes que tenemos que mover de nuestra vida para poder seguir avanzando. Bueno, no sé si primero hacemos la oración y después hacemos el juego. Sí, terminemos. Una oración. Perfecto. Bueno, voy a terminar yo porque Fátima se fue. Sí, tenía como 3 de carga, dijo. Sí, se le descargó el teléfono. Entonces vamos a pedir a Axel Narváez que nos pueda ayudar con la última oración y después, por favor, no se vayan, que vamos a hacer el juego. Hay que repasar la lista de asistencia. Ok. Bendito y amoroso Padre Celestial, hoy estamos un grupo de tus hijos agradeciendo la oportunidad y el privilegio que tenemos de esta maravillosa clase, de sentir siempre tu espíritu para guiarnos, para hacernos saber cuando estamos en peligro y cuando estamos siempre siendo tentados y darnos fortaleza para seguir adelante. Agradecemos también el maravilloso sacrificio de tu Hijo Jesucristo como la expiación, sabiendo que nosotros somos imperfectos y cometemos errores a diario. Tenemos la oportunidad y la gran bendición de podernos arrepentir siempre. Agradecemos ese bonito acto y esa oportunidad para que nosotros sigamos creciendo y aprendiendo en esta vida. Pedimos una fuerte bendición para el Elder Vázquez y su esposa, ahorita que está teniendo una experiencia muy espiritual, que reciba revelación, también para que nos comparta de lo que aprenda en esa experiencia. Pedimos una bendición para cada uno de nosotros, nuestros familiares, seres queridos, que nos dé salud siempre, más en esta situación, en esta pandemia, que nos dé siempre el privilegio de tener tu espíritu para poder seguir esforzándonos. Y cuando caigamos y nos sintamos débiles y que no podamos, que nos ayude a levantarnos siempre. Te amamos, Padre Celestial, y damos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Gracias, Axel, por la oración. Claro, claro.